Problema número 2. Halla el mayor ángulo de un triángulo cuyos lados son proporcionales a 10,5, a 14 y a 17,5. Entonces me pide que halle el mayor ángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a nuestro triángulo los lados. Obviamente que el mayor es 17,5. Este es el lado mayor. En ese triángulo este es el mayor. Entonces vamos a ponerle a este lado 17,5. El menor es 10,5 y el intermedio 14. Entonces este es el menor, que valga 10,5. Menor en longitud me refiero. ¿Listo? Y el otro vale 14. Entonces el intermedio, este vale 14. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Dónde está el mayor ángulo? Puede estar aquí o puede estar aquí. Sabemos que a mayor lado, este es el mayor lado, se le opone ¿qué cosa? Mayor ángulo. Entonces, este es el ángulo que tenemos que hallar. Este es el mayor ángulo. A mayor lado, mayor ángulo. Ahora, voy a aplicar aquí, como dice que son proporcionales a 14, 10,5, en este caso a todo lo voy a multiplicar por 2. 14 por 2, para mí este lado vale 28. 10,5 por 2, para mí todo este lado vale 21. Y 17,5 por 2 vale 35. ¿Ya? Estoy haciendo, multiplicando por una constante k que valga 2. ¿Qué pasa cuando yo multiplico sus lados proporcionales? El ángulo no varía. El ángulo sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a aplicar aquí es la ley de cosenos. La ley de cosenos ya lo vimos cuando hicimos relaciones métricas en el triángulo oblicuo. Es decir, recordemos, frente a teta está el cateto que vale 35. Y hacíamos esto. 35 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, 28 al cuadrado más 21 al cuadrado. Luego, menos el doble producto, ¿sí?, de uno de ellos, 28, 21. Por ejemplo, puede ser 28. Por el otro, 21. Solamente que aquí le vamos a agregar la palabra coseno del ángulo θ. ¿Listo? Ese 35 al cuadrado lo voy a escribir aquí. Lo dejo ahí. El 28 cuadrado se viene aquí. 28 al cuadrado va a ser igual a 21 al cuadrado menos 2 por 28 por 21 por el coseno del ángulo θ, que me va a servir para calcular justamente el ángulo. Esto, si es que se acuerdan, es diferencia de cuadrados. Será 35 menos 28, 7. 35 más 28, 50, 63. Esto va a ser igual a 21 al cuadrado, que lo puedo escribir 21 por 21, menos 2 por 28, 56 por 21, por el coseno del ángulo θ. Observo aquí que puedo simplificar en toditos. 21 de 63 es 3. Entonces me está quedando acá 7 por 3, 21. Igual, en este lado me queda 21, menos 56 veces coseno del ángulo θ. Menos 56 se viene a este lado con más 56 coseno del ángulo θ. 21 se queda. Más 21 pasa con menos 21. Entonces diré que, es decir, coseno del ángulo θ equivale a 0. Entonces, ¿coseno de qué ángulo me da 0? Coseno de 90 grados es 0. Equivale a decir coseno de 90 grados. Por comparación, el ángulo es 90 grados. Problema número 8 de la página 81. Desde un punto en el terreno, este es el terreno, desde un punto en el terreno, ¿bueno? Se observa una torre, esta es la torre, ¿ya? Esta es la torre. Se observa una torre con un ángulo de elevación alfa. Vamos a levantar la mirada y vamos a ver la parte superior de la torre, con un ángulo de elevación alfa.
Luego dice, desde la mitad de la distancia, esta es la distancia desde el punto hacia la torre, esta es la mitad. Entonces se entiende que este segmento y este segmento son iguales. Desde la mitad de la distancia, el ángulo de elevación es el complemento del anterior, el ángulo de elevación. Ahora vamos a mirar la torre desde aquí. Y ese es el ángulo de elevación. Dice que es el complemento del anterior. ¿De acuerdo? Halla tangente del ángulo alfa. El objetivo es hallar tangente del ángulo alfa. Ese es el complemento de un ángulo. Entonces, en mi problema dice que se avanza hasta la mitad, se observa la parte con un ángulo de la parte superior de la torre con un ángulo de elevación alfa. Dice que este ángulo es el complemento del anterior. Entonces, el complemento es 90 menos alfa. Entonces, este ángulo vale 90 menos alfa. Muy bien, me pide calcular tangente del ángulo alfa. Sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tengo el ángulo alfa y aquí tengo 90 menos alfa. Observen aquí, en ese triangulito. Si esto vale 90 menos alfa, ¿cuánto vale este ángulo? Vale alfa. ¿Por qué? Porque esto vale 90. Entonces estos dos deben sumar 90. Si esto vale alfa, este ángulo vale 90 menos ese ángulo. Muy bien. Entonces vamos a calcular tangente de alfa de la siguiente forma. Tangente de alfa es cateto opuesto. Observen el triángulo grande. Vamos a darle, como estos términos, perdón, como este lado son iguales, estos segmentitos K y K, a la altura de la torre le vamos a llamar H. Observen, tangente de alfa, es opuesto sobre adyacente. En el triángulo grande, cateto opuesto H. Cateto adyacente a alfa, adyacente a su alfa en el triángulo grande, que viene a ser K más K. Es decir, 2 veces el valor de K. ¿A qué debe ser igual? A tangente de alfa, pero ahora en el triángulo chiquito. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, K sobre H. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar estas dos ecuaciones. Y voy a decir H por H, H al cuadrado. 2K por K, 2K al cuadrado. Observo ahora, exponentes iguales. Si los exponentes son iguales, las bases deben ser iguales. H debe ser a raíz de 2 veces K. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 1. Y voy a decir, 1 se queda. La raíz de 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. En este lado se queda la constante K y H que está multiplicando pasa dividiendo. Y ya tengo K sobre H. K sobre H equivale a decir tangente. Entonces yo puedo decir aquí, en lugar de K sobre H, ¿qué pongo? Tangente del ángulo H. 1 sobre la raíz de 2. Se racionalizan. Entonces esto va a ser igual a 1. La raíz de 2 sube y el 2 se queda. Y ya tengo tangente de alfa. ¿Cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2. Problema número 14. Los lados de un triángulo rectángulo están en progresión aritmética. Los lados de un triángulo están en progresión aritmética. ¿Qué es la progresión aritmética? Sabemos que si yo tengo, digamos en el ejemplo, un lado X, yo le aumento la razón, el segundo lado será X más R. Yo le aumento otra vez la razón, será X más R. Le aumentas R, será X más 2 veces R. Esos son, ¿no?, los tres lados que están en progresión aritmética. En progresión aritmética la razón debe ser constante. Eso lo sabemos. Pero también, así como puedo aumentar más, también puedo aumentar desde acá más. Es decir, este lado vale X menos R. X menos R. Le aumentas R, menos R, R se van, te queda X. Le aumentas más R, X más R. Yo voy a trabajar con estos tres lados porque me conviene.
¿Ya? No voy a trabajar con este ladito. Entonces, yo entiendo aquí que X más R es el mayor lado. El lado intermedio, obviamente, es X. Y el menor lado va a ser X menos R. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mis tres lados. Ahora lo voy a llevar estos tres lados a mi triángulo rectángulo. Dense cuenta, este es el menor, sabemos que la hipotenusa siempre es mayor que cada uno de los catetos, entonces este será intermedio. Entonces, el mayor es X más R. El lado intermedio tiene que ser este, y el menor lado es este, X menos R. Dice, halla la cosecante del mayor ángulo agudo. Halla la cosecante del mayor ángulo agudo. Como este vale 90, este ángulo y este ángulo son ángulos agudos, es decir, menos de 90 grados. ¿Cuál será el mayor? Sabemos que a mayor lado se le opone mayor ángulo. Este será el mayor, que le voy a llamar θ. Este no es hipotenusa. Entonces, a mayor lado, mayor ángulo. Entonces vamos a hallar cosecante del ángulo θ. Eso es todo. Será hipotenusa sobre opuesto. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale X más R sobre el opuesto. Para θ, el ángulo que se le pone es X. Muy bien, entonces necesito hallar los valores de X y R o alguna relación entre ellos. Para eso, aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Y tengo que X equivale a 4 veces R. Listo, lo reemplazo aquí. Dividan 54, 1,25. Problema número 16, página 83. Dice, en un triángulo rectángulo, el lado menor es 4 unidades menos que el lado mayor. Tiene 3 lados. Este es el mayor porque frente a 90 grados es el mayor lado. Entonces dice el problema que el lado menor es 4 unidades que el lado mayor. Si este es el lado mayor X, el lado menor, X intermedio, es 4 unidades menos que el mayor. Además, el coseno del menor ángulo. ¿Cuál será el menor ángulo? Esto ya sabemos que vale 90, tengo dos ángulos. Entonces, sabemos que a menor lado, menor ángulo. Este es el menor ángulo. El coseno del menor ángulo, en este caso θ, es 0,8 unidades. Es 0,8. Me pide calcular el perímetro del triángulo. Es igual a decir 8 sobre 10. Simplificando, coseno de θ equivale mitad 4, mitad 5. ¿Qué me relaciona el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si aquí está θ, este es, ojo, ya sabemos, por una constante K, porque está sin simplificar. Entonces, el cateto adyacente vale 4K, adyacente, este vale 4 veces K. ¿Listo? Y la hipotenusa vale 5 veces K. 30 a 90 grados de hipotenusa. ¿Listo? Y esto vale 3 veces K, pues es el triángulo 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decir? Esto. Ahí están mis igualdades. 3 veces K equivale a decir X menos 4. Y por otro lado, X es igual a 5 veces el valor de K. Entonces, 3K va a ser igual a X. En lugar de X, pongo su equivalencia. ¿Cuánto vale? Vale 5K menos 4. Entonces, el perímetro es la suma de sus lados. Entonces, el perímetro va a ser X más X, 2X, más 8 con menos 4, más 4. El perímetro será 24 unidades.